Muy buenas tardes, estimados miembros de la Academia Nacional de Medicina, miembros del comité organizador, profesores invitados y público en general. En esta sesión hablaremos de la neuropatología de las displasias corticales, que representan un grupo de lesiones frecuentemente asociadas con epilepsia de difícil control. Dentro de las grandes series de cirugía de epilepsia, las malformaciones corticales representan la tercera categoría más frecuentemente diagnosticada, con un 20% aproximadamente, y solo por detrás de la esclerosis del hipocampo y las neoplasias. Los pacientes con malformaciones del desarrollo cortical suelen tener inicio de crisis epilépticas a menor edad a comparación del resto de las categorías histopatológicas. Históricamente, desde 1896, tenemos conocimiento del reporte de malformaciones corticales focales en tejido de pacientes con epilepsia. Crom en 1957 reportó anormalidades citoestructurales distintivas en el tejido de pacientes con epilepsia en estudios post-mortem, pero no es hasta 1971 con el ya clásico estudio de Taylor y colaboradores en donde se realiza un reporte en extenso de las características neuropatológicas de las displasias corticales focales. En este trabajo se describieron por primera vez de forma muy detallada las células en balón y neuronas dismórficas que ahora caracterizan a la displasia cortical tipo 2B, de la cual hablaremos posteriormente, y con esto se acuñó el término de displasia cortical tipo Taylor, que representa estas alteraciones citoestructurales en el tejido de pacientes con epilepsia caracterizadas por células en balón y neuronas dismórficas. Posteriormente se realizaron diversos sistemas de clasificación hasta que en el 2002 el grupo de la doctora Tassi propuso un sistema de clasificación de 3 categorías basadas en los resultados post-quirúrgicos de una serie de 57 pacientes. Entre ellos proponían las displasias estructurales, citoestructurales y la displasia cortical tipo Taylor como una entidad distintiva que mostraba características clínico-patológicas muy específicas con mejores resultados quirúrgicos para este grupo de lesiones. Para el 2004 se realiza un consenso para revisar la terminología y la clasificación de las displasias corticales, en donde se proponen 3 grupos, incluyendo lesiones microscópicas como las malformaciones leves del desarrollo cortical, y las displasias corticales tipo 1 y 2 se definen de forma más precisa, siendo así la displasia cortical tipo 1A una anormalidad estructural aislada, es decir, dislaminación de la corteza cerebral, y la displasia cortical tipo 1B se definió como dislaminación con la presencia de neuronas inmaduras o gigantes en el tejido adyacente. La displasia cortical tipo 2 se siguió definiendo de acuerdo a los criterios de Taylor como 2A como una anormalidad estructural con neuronas dismórficas y 2B como una anormalidad estructural con neuronas dismórficas y la presencia de células en balón. Para finales de la década del 2000, la Liga Internacional contra la Epilepsia propuso un grupo de trabajo mediante la Comisión de Métodos Diagnósticos para establecer un consenso de clasificación para las displasias corticales focales, liderado por el doctor Yves McBloom, que el reporte publicado en el 2011 es un parteaguas en las clasificaciones de las displasias corticales, ya que agrega nuevas categorías y subdivide de una forma muy peculiar este tipo de lesiones, de tal forma que la displasia cortical tipo 1 se subdivide en tipo 1A, que representa microcolumnas verticales en el tejido afectado, la displasia cortical 1B, que se define como la dislaminación horizontal, y la displasia cortical 1F, que se definió como las anormalidades verticales y horizontales en conjunto. Las displasias corticales tipo 2 prácticamente permanecieron sin ningún cambio respecto a la clasificación de Palmini, con las tipo 2A caracterizadas por la presencia de neuronas dismórficas y las tipo 2B por células en balón, además de neuronas dismórficas. Y finalmente se agregó una tercera categoría de lesiones caracterizadas por dislaminación cortical, pero asociadas con alguna otra patología.
principal, de tal forma que la displasia cortical tipo 3A representa la dislaminación cortical asociada con esclerosis del hipocampo. La 3B es la dislaminación cortical asociada con tumores. La 3C, dislaminación cortical asociada con malformaciones vasculares. Y la 3D es la dislaminación cortical asociada con lesiones perinatales. Esta clasificación ha sido un trabajo bastante citado en la literatura científica, con más de 1900 citas a lo largo de los últimos 10 años. Y en todo este tiempo se realizaron diversos estudios para evaluar la concordancia diagnóstica y la relevancia clínica de las distintas categorías propuestas por la clasificación del 2011, de tal forma que en este estudio se evaluaron 22 casos seleccionados por patólogos expertos en neuropatología de epilepsia, y en 4 rondas sucesivas se fue agregando más información, lo cual aumentaba el índice de concordancia interobservador de forma sustancial. En la primera ronda solo se contaba con la información de histología convencional con hematoxilina y eosina. Posteriormente se agregó la información de inmunohistoquímica. En la tercera ronda se agregaron los datos de imagen, y en la cuarta ronda se agregaron los datos de las pruebas genéticas realizadas en estos casos, y se pudo observar que entre mayor información se tuviera, era mejor el diagnóstico de estas entidades. Entonces, este grupo de autores concluyeron que la concordancia histopatológica es pobre si solo se revisan los cortes con hematoxilina y eosina. Se debe utilizar inmunohistoquímica porque ayuda mucho para elevar el rendimiento diagnóstico, pero cuando se complementa con la información genética, aumenta el rendimiento diagnóstico de forma muy importante. Por lo tanto, se necesita trabajar en lograr un esquema de clasificación que integre las características del genotipo-fenotipo de las displasias corticales. Con estos antecedentes se hizo una revisión de la clasificación de la Liga Internacional contra la Epilepsia, y en el 2022 se propuso esta actualización de la clasificación, en la cual nuestro querido doctor Mario Alonso participó de forma sustancial, y se agrega 2 categorías más que podemos ver en los recuadros verdes a la clasificación: las lesiones de sustancia blanca y la ausencia de lesiones por el estudio histopatológico. De tal forma que, para tener un esquema mental de la clasificación de las displasias corticales, podemos dividirlas en 2 grandes grupos: las lesiones estructurales y las lesiones citoestructurales. Las primeras representan una lesión única bien localizada en el tejido cerebral y corresponden a las displasias corticales tipo 1. También podemos encontrar alteraciones en la laminación cortical con una lesión asociada y que representan las displasias corticales tipo 3. Dentro de las displasias corticales citoestructurales encontramos las displasias corticales tipo 2 y las lesiones de sustancia blanca. Es importante mencionar que para la evaluación del tejido de pacientes con epilepsia es necesario tener conceptos básicos para el manejo de estos especímenes: contar con fijación adecuada con formol al 10% durante los tiempos adecuados, cortes de 3 a 4 micras de espesor, correctamente orientados y cortados de forma perpendicular a la superficie de la corteza cerebral para poder observar adecuadamente las distintas capas cerebrales. Como pueden ustedes observar en esta fotomicrografía, el uso de la inmunohistoquímica con anticuerpos específicos para marcar neuronas nos permite evaluar las distintas capas neuronales, y esto ayuda mucho al diagnóstico de las displasias corticales. Entonces, cuando encontramos alteraciones en la laminación cortical, con la formación de microcolumnas, con esta característica distintiva, estamos hablando de alteraciones estructurales y por lo tanto displasia cortical tipo 1A, que es distinta a encontrar alteraciones en dislaminación con la presencia de
células anormales que se caracterizan por alteraciones específicas, distintivas histopatológicamente, con criterios específicos por histopatología y con estudios de inmunohistoquímica, y estamos hablando de lesiones citoestructurales, correspondiente en este caso a displasia cortical 2B. Y cuando encontramos alteraciones en la laminación cortical asociada con alguna otra lesión, entonces estamos hablando de una lesión estructural y en este caso de displasia cortical tipo 3. Entonces, como pueden ustedes darse cuenta, la evaluación de las displasias corticales debe ser sistemática, ayudada por estudios de inmunohistoquímica, y no nada más es ver una neurona discretamente anormal y llamar a eso displasia cortical. Hay que apegarse a los criterios de forma estricta y utilizar la mayor información posible y estudios de inmunohistoquímica para poder llegar a un mejor diagnóstico. Comenzaré describiendo las displasias corticales tipo 2, que representan la categoría con mejor rendimiento diagnóstico entre neuropatólogos en el mundo. La displasia cortical tipo 2A se caracteriza principalmente por la presencia de estas neuronas dismórficas, que son células muy distintivas. Las lesiones son más frecuentemente encontradas en el lóbulo frontal, en el fondo de surco también, y son altamente epileptogénicas. El componente epileptogénico son estas neuronas dismórficas que se caracterizan por gran tamaño, de 2 a 3 veces el tamaño de una neurona piramidal habitual en la corteza cerebral, y como pueden observar, una de las características es la cromatina dispersa en el núcleo y además la acumulación de la sustancia de Nisil, que se rechaza hacia la periferia del citoplasma, y la disposición anómala y aberrante de todos los procesos dendríticos y axonales de estas células. Cuando realizamos inmunohistoquímica podemos observar las alteraciones en la dislaminación, y estas neuronas dismórficas muestran cúmulos de neurofilamentos y de proteínas fosforiladas. La displasia cortical tipo 2B se caracteriza por la presencia de células en balón y puede ser diagnosticada por estudios de imagen, en donde en la resonancia magnética suelen mostrar un signo muy característico, que es este signo del transmanto, que habitualmente hace el diagnóstico de estas lesiones. En el tejido macroscópicamente podemos observar las alteraciones en distintas áreas de la corteza cerebral, y en la histopatología lo que más destaca es la presencia de las células en balón, que son células de gran tamaño con núcleos normalmente redondos a ovales, de cromatina dispersa, y el citoplasma es amplio, eosinófilo, descrito como en vidrio esmerilado por el cúmulo de distintas proteínas en el citoplasma. Las displasias corticales tipo 2B además muestran la presencia de neuronas dismórficas, entonces es habitual encontrarlas de forma abigarrada y dispersa en este tipo de lesiones, habitualmente en el fondo de surco, y las neuronas dismórficas, que muestran el cúmulo de neurofilamentos, y las células en balón se caracterizan por la presencia de cúmulos de vimentina, que es un marcador que nos ayuda al diagnóstico. Como ya lo mencionaba, frecuentemente las displasias corticales tipo 2 se presentan en el fondo de surco de los distintos giros del lóbulo frontal, que muestran actividad electrográfica característica, y estos elementos permiten la resección completa de las lesiones y por lo tanto un buen control de crisis postoperatorio. Estas lesiones se han relacionado con alteraciones en la vía de mTOR y por lo tanto ahora se clasifican como parte de las mTORopatías. Ahora sabemos que el momento de la lesión genética adquirida, que es posigótica, determina el tamaño de la lesión, y la vía molecular que se encuentre afectada también determina la histopatología en las displasias corticales y en algunos tipos de neoplasias asociadas a epilepsia, de tal forma que
cuando tenemos alteraciones genéticas en los ciclos tempranos mitósicos del desarrollo cortical, vamos a tener lesiones extensas del tipo hemimegalencefalia, y cuando las lesiones genéticas se adquieren en los últimos ciclos del desarrollo neuronal, entonces vamos a tener lesiones restringidas como las displasias corticales tipo 2. Pasamos ahora a las lesiones estructurales, que son estas lesiones únicas caracterizadas por dislaminación cortical. Y para esto es importante recordar la formación de la placa cortical y del desarrollo neuronal. Como pueden ustedes observar en esta fotomicrografía, a las 9 semanas de gestación, la placa cortical se caracteriza por la presencia de estas neuronas inmaduras, primitivas, que se disponen formando microcolumnas, que posteriormente, con el plegamiento de la corteza cerebral, van a formar las distintas capas cerebrales y los giros y surcos. Entonces pueden ver ustedes que a las 15 semanas de gestación esta formación microcolumnar aún permanece en el desarrollo, y posteriormente se va diferenciando mejor las distintas capas corticales, de tal forma que, recuerden ustedes, la formación de la placa cortical depende de la glía radial, que permite la migración desde la zona ventricular de estas neuronas inmaduras hasta la placa cortical, y si hay alguna alteración en el momento de esta migración, entonces vamos a encontrar alteraciones de malformaciones corticales, y en este caso de displasia cortical tipo 1A. De tal forma que el momento en donde se origina la lesión, ya sea molecular o física, va a inducir una serie de alteraciones en el desarrollo de la corteza cerebral, y va a estar implicada en el desarrollo de las displasias corticales focales. Sin embargo, a diferencia de la displasia cortical tipo 2, que muestra características clínico-patológicas muy distintivas, la displasia cortical tipo 1A representa la dislaminación cortical radial y son anormalidades estructurales, es decir, las células por sí mismas no van a presentar alteraciones muy distintivas, y por lo tanto a veces es difícil evaluar este tipo de lesiones. Sí vamos a encontrar hipoplasia de esta zona de la corteza con una sustancia gris de menor tamaño, y la presencia de este tipo de lesiones evidentemente sugiere retraso en el desarrollo o detención en la maduración cortical. Las displasias corticales tipo 1A muestran alta epileptogenicidad con difícil control de crisis en estos pacientes. Sin embargo, aún no se conoce algún marcador molecular o genético que distinga o defina a este tipo de displasias corticales. Como pueden ustedes observar, son más frecuentes en población pediátrica, con un inicio de crisis aproximadamente entre los 2 y 3 años de edad, y los resultados en control de crisis postoperatorio no son tan satisfactorios como en las displasias corticales tipo 2. Histológicamente, la displasia cortical tipo 1A se caracteriza por la presencia de microcolumnas, que habla de la dislaminación radial de este tejido, y en ocasiones es posible evidenciarla por histopatología convencional con tinciones de hematoxilina y eosina, como pueden ustedes ver en esta fotomicrografía. Las microcolumnas se definen como la presencia de agregados neuronales de 8 o más células en esta configuración microcolumnar, que remeda la formación de la placa cortical, como vimos anteriormente. Sin embargo, en muchas ocasiones es necesario utilizar estudios de inmunohistoquímica con este anticuerpo contra el cuerpo neuronal para poder evidenciar de mejor manera las alteraciones en la laminación cortical, como pueden ustedes observar en esta fotomicrografía, en donde se observa un notorio decremento en el espesor de la corteza cerebral, con la formación de microcolumnas y este arreglo microcolumnar que prevalece en la lesión, a comparación de estos ejemplos de áreas corticales sin lesión, que representan todas las capas neuronales. Por lo tanto,
Es importante mencionar y recalcar que la mejor manera para evaluar este tipo de displasias corticales 1A es con inmunohistoquímica. Eso nos ayuda a hacer un diagnóstico mucho más preciso. Recientemente se ha descrito un fenotipo clínico caracterizado por epilepsia severa con origen en la infancia, hipoplasia multilobar unilateral evidenciada por estudios de imagen y actividad epiléptica en el cuadrante posterior principalmente, con hallazgos histopatológicos de displasia cortical tipo 1A. Esta enfermedad de Holzhausen representa 3.8% de los casos evaluados en las series de cirugía de epilepsia. Por otro lado, las displasias corticales tipo 1B y tipo 1C son grupos que no han sido descritos adecuadamente, no existe un fenotipo clínico propio para cada una de estas entidades y probablemente representan lesiones adquiridas en algún momento del desarrollo cortical asociadas con hipoxia, con isquemia, con infecciones cerebrales o con lesiones perinatales y por lo tanto en la nueva clasificación y en los trabajos más recientes se han propuesto la reclasificación de este tipo de lesiones como displasia cortical tipo 3 asociada con alguna lesión perinatal. Entonces, para recordar, este grupo de displasias corticales focales muestra asociación con algún otro tipo de lesión y se han caracterizado 4 grupos asociados con dislaminación cortical. La displasia cortical 3A representa una asociación con esclerosis del hipocampo, en donde la corteza lateral del lóbulo temporal suele estar afectada por dislaminación cortical. La displasia cortical tipo 3B es la dislaminación cortical asociada con algún tipo de neoplasia. La displasia cortical tipo 3C es la dislaminación cortical asociada con malformaciones vasculares, generalmente en el espacio subaracnoideo suprayacente a esta corteza. Y la displasia cortical tipo 3B es la dislaminación asociada con distintas lesiones perinatales, sobre todo hipoxia o isquemia, que ocasionan alteraciones en la laminación de esta área cortical y que pueden estar o no en asociación con gliosis o cicatrices glióticas en la periferia. Una mención especial merece la displasia cortical tipo 3B, que es aquella dislaminación cortical asociada con neoplasias, ya que muchas de las neoplasias asociadas con epilepsia muestran diseminación extensa por la superficie cortical, como en el caso de los gangliogliomas o los tumores neuroepiteliales disembrioplásicos, y por lo tanto evaluar la corteza inmediatamente adyacente a la masa principal del tumor no es adecuado para diagnosticar displasia cortical tipo 3B. La recomendación es que la corteza de este tejido que esté separada significativamente del tumor es el tejido adecuado para hacer la evaluación de displasia cortical. Por último, tenemos un nuevo grupo que se añadió a la actualización de la clasificación ILAE 2022 que representa las lesiones de sustancia blanca. Dentro de esta categoría tenemos dos subgrupos de lesiones. La primera es la malformación leve del desarrollo cortical, que se define como la presencia de más de 30 neuronas heterotópicas en la sustancia blanca. Y para definir esto necesitamos evaluar el borde de entre sustancia gris y sustancia blanca a más de 0.5 milímetros o 500 micras para poder decir que hay neuronas heterotópicas en la sustancia blanca. Para la evaluación, evidentemente, utilizamos inmunohistoquímica con anticuerpos antineuronales o de neurofilamentos como MAP2, que resalta el soma y los plexos sinápticos que se encuentran presentes en la sustancia blanca. Este es un diagnóstico microscópico debido a que no hay una alteración que pueda ser evidenciada en estudios de imagen y esto también
dificulta un poco el diagnóstico de esta entidad. La malformación leve del desarrollo cortical es muy poco frecuente y debe ser prácticamente un diagnóstico de exclusión. Por otro lado, la nueva entidad incluida en esta clasificación, denominada malformación leve del desarrollo cortical con hiperplasia oligodendroglial en epilepsia, mejor conocido como MOGE, es una entidad de descripción reciente que se caracteriza por la presencia de neuronas heterotópicas en la sustancia blanca, arriba de 30 células por milímetro cuadrado, pero además y de forma distintiva hay hiperplasia de oligodendrocitos, en donde la densidad de este componente celular es arriba de más de 2.200 células por milímetro cuadrado. Y para esto necesitamos estudios de inmunohistoquímica también para poder caracterizar mejor este tipo de células. Entonces, ustedes pueden observar en esta fotomicrografía en la unión entre sustancia gris y sustancia blanca, como hay un aumento en la densidad celular por oligodendrocitos. En estos esquemas podemos ver esta unión entre corteza y sustancia blanca, en donde hay mayor densidad celular en la sustancia blanca, que es evidente y reactiva con el anticuerpo OLIG2, que marca específicamente oligodendrocitos de forma muy característica. También podemos observar neuronas heterotópicas en la sustancia blanca, y esto hace el diagnóstico de MOGE, que recientemente se ha descrito que se debe a la pérdida de función en este gen SLC35A2, que está involucrado en la glucosilación de las células y principalmente en la formación de mielina y las funciones normales de los oligodendrocitos, y por lo tanto su alteración está implicada directamente con la presencia de hiperplasia oligodendroglial en epilepsia. Sin embargo, no todos los pacientes con un diagnóstico histopatológico de MOGE muestran la alteración genética. Se ha reportado aproximadamente un 50% de los casos con la alteración molecular. A pesar de su reciente descripción, cada vez es más frecuente encontrar reportes de casos y series de casos de MOGE, y nosotros en México hemos trabajado en una serie de casos de 5 pacientes que muestran todas las características clínicas e histopatológicas de esta entidad, y todos ellos con un buen resultado en control de crisis postoperatorio. Finalmente, me gustaría concluir con algunas recomendaciones que propone la clasificación de la ILAE en el 2022 y los estudios actuales y de investigación y el futuro para las displasias corticales. Dentro de las recomendaciones para el diagnóstico de este tipo de lesiones es realizar siempre la evaluación histopatológica, de preferencia por neuropatólogos expertos en neuropatología de epilepsia, que se ayuden con estudios de inmunohistoquímica, con una serie de marcadores que nos permiten hacer el diagnóstico de forma más precisa, y de ser posible realizar estudios moleculares con un panel dirigido para poder establecer un mejor diagnóstico. Y finalmente, un reporte integral que incluya los datos clínicos de neuroimagen y de neuropatología para poder ofrecer un mejor pronóstico y tratamiento a los pacientes. Este sistema de reporte integral contiene 3 capas, en las cuales la primera capa corresponde a la evaluación histopatológica por neuropatólogos expertos en casos de cirugía de epilepsia. La capa 2 es neurogenética, en donde se incluye el reporte del médico genetista o del neuropatólogo experto en patología molecular. Y la capa 3 son los estudios, los resultados de los estudios de imagen, y el diagnóstico integral, que debe ser realizado por el neurólogo epileptólogo a cargo del paciente en conjunto y tras una sesión colegiada con todo el equipo
Por otro lado, ha quedado establecido que las displasias corticales focales muestran características distintivas cuando se analiza la metilación del ADN de estas lesiones, y por lo tanto es un método que puede servir para el diagnóstico y la clasificación adecuada de este tipo de lesiones. Aunado a los estudios moleculares, también hay interés en desarrollar clasificadores por patología digital, como es el caso de este trabajo, en donde se logró establecer un clasificador utilizando aprendizaje profundo que permite la distinción de distintas categorías de displasias corticales focales, incluyendo las nuevas tipos de lesiones de sustancia blanca con una precisión bastante alta y que permite distinguir entre compartimentos histológicos en cada uno de estos tejidos. Para concluir, es importante mencionar que la evaluación del tejido de pacientes con epilepsia es muy importante y debe ser realizada por neuropatólogos expertos en neuropatología de epilepsia, que la clasificación de la ILAE 2022, esta actualización, provee las bases para el diagnóstico adecuado. Cada vez se agrega mayor información, sobre todo molecular, de este tipo de lesiones, y esto permite seguir estas vías de investigación, tanto molecular como por patología digital, que integren todos estos datos para poder ofrecer al final un mejor resultado a los pacientes. Y finalmente mencionar que es importante integrar también todos estos datos. La integración del genotipo y fenotipo en las displasias corticales focales es necesaria para mejorar el conocimiento de este tipo de lesiones. Esto favorece también el desarrollo de vías de investigación y búsqueda de mejores opciones terapéuticas para los pacientes con epilepsia. Muchas gracias por su atención.